Hola de nuevo, aquí estamos una vez más para platicarles acerca del libro Las Palmeras de la Brisa Rápida como última reseña. Lo que les puedo decir es que sinceramente terminé de leer el libro y es muy interesante porque nos platica acerca de los lugares que tiene Yucatán. Te habla acerca de Chichen Itzá, Tizimí, Mérida, Humán, Canacín. Y todo eso que relata el autor es sumamente como que interesante porque te da como que esa cierta noción de cómo es el lugar capital. En la parte que me gustó mucho en el viaje que realizó el autor fue en Chichen Itza, porque nos cuenta su experiencia, todo lo que él pudo ver y lo que no pudo ver y lo que le hubiera gustado ver. Sinceramente es muy bueno. Asimismo nos habla acerca de la guerra de castas, nos da a informar acerca de lo que pasó en Yucatán, la historia de Yucatán. No tal, así todo, pero sí nos da una cierta perspectiva de cómo fue la historia de Yucatán. Y algo que me pareció sumamente gracioso y muy bueno, de verdad, fue el glosario que tienen en el libro acerca de la forma de hablar de los yucatecos. Les voy a decir unas palabras que encontré, por decir, que nosotros los yucatecos decimos y cosa que en otro lado se dice de otra forma, ¿ok? Por ejemplo, nosotros decimos, en vez de decir una visita breve, decimos dar un acechón. Cuando decimos de invisibles, eso se refiere a pasadores del pelo. Cuando queremos decir dar una golpiza, nosotros lo decimos dar una limpia. En cuando otra cosa, por ejemplo, en vez de decir casi nunca, nosotros decimos mato mi pavo. Por ejemplo, en vez de decir traje de baño, nosotros los yucatecos, Alexia, en vez de decir traje de baño, nosotros decimos calzonera. Y algo que sí, para decir, es muy interesante, muy chistoso. En vez de decir el burro hablando de orejas, decimos tocar piedra con cocoyol. Tal vez no toda la gente de Yucatán lo dice, pero sí, la mayoría. Y la verdad, les recomiendo anímense a leer ese libro. Es sumamente interesante porque les cuenta, por decir, la historia de Yucatán, todos sus lugares que tiene Yucatán. Y es más, al leerlo les van a dar ganas de venir a esos lugares para que ustedes puedan experimentar esa experiencia que tuvo el autor. Así que se los recomiendo, es muy interesante, no tiene muchas páginas, es fácil de leer y entender. Así que anímense a leerlo. Como se había mencionado en los videos pasados, teníamos una perspectiva muy chistosa por la forma de Juan Villoro redactar Yucatán. Ahora que el libro ha sido nosotros hemos concluido el libro, podemos decir que ese tipo de descripción es poco inusual en nosotros que somos habitantes yucatecos. Por ejemplo, como mi compañera mencionó, realizó viajes por Yucatán, viajes por lugares que nosotros conocemos y quizá no conocemos, pero para nosotros es algo cotidiano decir, bueno, voy a ir a Chichen Itza, y lo describes de como que sí, es interesante, pero él lo describe de una manera que dices, wow, que quiero ir, quiero conocer, quiero ver por qué él dice de esa manera que es así, o por qué su experiencia fue de esa manera. También una parte que a mí me gustó y que no sé, siento que no sé, se me quedó y terminé el libro y sí, esa escena y ese capítulo, esa frase se me quedó, fue el momento de convivencia con sus abuelos, porque te describía cómo eran ellos con él. Entonces tú dices, a mí igual me trataron de esa manera, o quizá no, pero por mi parte así es. Y siento que al terminar el libro fue como que la parte más significativa para mí, porque pues son personas con las que quizá ya no vivas o quizá ya no, por alguna circunstancia ya no estás con ellos. En sí, recomiendo muchísimo este libro ya que como yucateco te dará otra perspectiva de lo que tú comúnmente conoces.
relatado desde un punto de vista muy objetivo, muy muy como fantasioso, pues se podría decir, porque esperas que te cuenten realmente cómo es, a pesar de que realmente te lo dicen y como tú como persona normal, habitante de Yucatán dirás, es mentira, no, no es mentira, es que nosotros como lo vemos comúnmente, ya lo vemos algo X, algo que está allí. Entonces él lo describe de una cierta manera que te causa mucha curiosidad conocer, mucha curiosidad o hasta mucha gracia, porque como se mencionó igual por mi compañera, el libro contiene un glosario de palabras que nosotros decimos comúnmente, que para nosotros es algo normal y para otras personas escucharnos hablar de esa manera es algo wow. Entonces es muy, muy, muy interesante la forma en cómo nos describen y en cómo describen nuestro Yucatán que conocemos. Así que les recomiendo muchísimo leer este libro porque es muy interesante y también muy interesante para ver de otra manera lo que comúnmente conocemos y adentrarte un poquito más a la lectura. Si tú no eres una persona que lee, quizá leer de tu estado te ayudará un poquito a agarrarle el hábito, porque no es cansado, es muy entretenido, porque una vez que lo empiezas a leer, es algo que, no, que quieres terminar y quieres terminar, porque esos lugares tú los conoces. Entonces, siento que debes de leer, o sea, te recomiendo mucho leer este libro, porque es interesante y porque realmente vale la pena.